Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, este punto 1454 nos permite, pues, después de haber hecho una introducción sobre lo que es el examen de conciencia, insistiendo que no es un cómo me veo yo, sino cómo me ve Dios, cómo me conozco a la luz del Espíritu Santo, pues también nos permite después ahora dar consejos concretos de cómo uno pone esto en práctica. Que conste, por cierto, que en ese cómo me veo yo, en ese cómo me ve Dios, muchas veces también suele ayudar la propia confesión. Igual que decíamos ayer que la contrición, pues es posible que uno, el verdadero dolor de los pecados, lo alcance, si no lo había alcanzado, ¿no? Pues antes de acudir al sacerdote y de ponerse pues acusarse de sus pecados, es posible que durante la propia acusación y a la luz también de los consejos que el sacerdote le da, y a la luz también de las reflexiones de la lectura de la palabra de Dios que se hace en el propio sacramento de la penitencia, él vaya alcanzando ese dolor de los pecados. O sea, muchas veces con lo que dijimos de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que la auténtica contrición perfecta la alcanzó pues cuando se encontró con su padre, y allí, al ver cómo su padre le acogía, cayó en cuenta de que lo más grave de su pecado había sido pues haberse alejado del amor. Bueno, pues esto que se dice de la contrición también cabría decirlo del examen de conciencia. O sea, la entrevista con el sacerdote, esa entrevista que existe con él, esa acusación de los pecados, antes de recibir la absolución, suele ser también un momento en el que se puede recibir mucha luz sobre cuáles son los propios pecados. Es verdad que algunas confesiones igual se limitan a una manifestación de los pecados por parte del penitente, a un breve consejo del sacerdote y a darle la absolución. Pero es que a veces también, según circunstancias, pues el sacerdote también le ayuda al penitente, le ayuda y a que él también aprenda a confesarse. No es bueno ser demasiado cómodo y acostumbrarse a que el sacerdote, pues que me pregunte él, como aquel que decía, ¿no? Que va a confesarse y le dice, sonsáqueme, padre, le dice, ¿no? Bueno, pero no es bueno que nos acostumbremos a ser demasiado cómodos y a que sea el sacerdote el que a base de preguntas me haga él todo el examen de conciencia. Hombre, yo creo que no es bueno, porque de esa manera también pues nos estamos privando de un rato de oración previo en el que también uno ha examinado su conciencia, incluso de la lectura de la palabra de Dios, en la que uno allí pues va también viendo cosas. Incluso hasta suele ser bueno el que uno tenga un papelito y en ese papel pues igual anote unas cuantas cosas. Unas cuantas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno igual va a confesarse, esto es un consejo práctico, uno va a confesarse y había hecho un examen de conciencia y tenía pues pensadas 5 o 6 cosas, ¿no? Entonces va a confesarse y está pensando, que no se me olvide ninguna. A ver, ya eran 5, si era esta y esta y esta. Entonces se pone a confesarse y el sacerdote igual le empieza a dar un consejo. Y entonces, claro, el otro, en vez de escuchar el consejo, está diciendo, a ver, que me quedaban 3 más, que no se me olviden las siguientes. Entonces, casi no tiene capacidad de recibir el consejo o de meterse en la conversación porque está pendiente de lo que se le va a olvidar. Por eso suele ser bueno, muchas personas lo hacen, llevar unas mínimas anotaciones en un papelito y uno pues puede seguir un poco el papelito para que así no tenga esa preocupación de que me olvido de esto, me olvido del otro, está mucho más receptivo a lo que el sacerdote le diga. Y a lo que iba a decir es que es frecuente que el sacerdote también en esa entrevista de luz para que, a base de algunas preguntas, o etcétera, para que él descubra cosas a las que no ha prestado tanta atención. ¿Qué tal va tu vida de oración, por ejemplo? Le pregunta al sacerdote. Bueno, pues tal o cual. Los sacerdotes sabemos bien que también esta ayuda al examen de conciencia dentro del sacramento de la confesión, hecha con delicadeza, pero también con valentía, ¿no? Con delicadeza, pero porque estamos abriéndonos plenamente ante Dios. Es importante, es muy importante esta ayuda. Incluso puede ocurrir que una persona se haya acercado, especialmente cuando igual lleva mucho tiempo sin acercarse al sacramento de la confesión, se haya acercado, pues, motivado porque tiene un dolor
tiene un arrepentimiento, tiene un remordimiento, mejor habría que decirlo, ¿no? Tiene un remordimiento por algún aspecto concreto que haya ocurrido en su vida, pero todavía no tiene luz suficiente para ver un montón de cosas más. Pues por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un joven que igual lleva mucho tiempo alejado del sacramento de la confesión y alejado también de muchos caminos, de los caminos de Dios, pero que tiene un cariño grande hacia sus padres, ¿no? Aunque les ha desobedecido mucho. Bueno, entonces tiene, por ejemplo, en un momento determinado, un roce muy fuerte con ellos. Un roce muy fuerte y les dice unas palabras que le resultan muy duras, y luego él tiene pues un remordimiento muy, muy grande de haberle dicho tal cosa a sus padres, ¿no? Porque él desde pequeño, pues aunque haya sido más bala o lo que sea, pero él desde pequeño siempre ha sido cariñoso con sus padres, y le remuerde tremendamente aquella bronca que hubo en casa y las burradas que dijo, ¿no? Y ese joven va al sacramento de la confesión. Bueno, va a acusarse, y entonces en esa acusación coge y manifiesta eso, que es lo que más le remuerde, lo que más le duele, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que decir? Pues que es posible que eso sea lo que más le ha remordido a ese joven, pero también es importante que el sacerdote le eche una mano a ese joven en su examen de conciencia, porque posiblemente hay aspectos pues hasta más graves en su vida que él no se ha percatado de ellos plenamente. Sí, bueno, lo sabe que está haciendo eso, pero como ya ha transcurrido tanto tiempo, está ciego para ver el pecado en otros aspectos. Y es importante que el sacerdote le eche una mano en ese examen de conciencia. Igual resulta que el joven tiene un problema pues vete tú a saber, un problema igual de drogas muy grave, igual es un joven que fuma habitualmente pues marihuana y tal y cual, pero eso, como lo ha hecho hace tanto tiempo y en su contexto lo hacen sus amigos, a eso igual no le ha dado tanta importancia. Lo que le ha remordido ha sido la bronca esa que ha tenido en casa. Pongo un ejemplo, ¿no? Podría ser ejemplos contrarios. Pero es importante que el sacerdote también ayude a esa persona en ese examen de conciencia. Porque no es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. A una persona le puede remorder algo concreto, pero igual no tiene el arrepentimiento de todos los pecados de su vida. ¿Me explico? Que son dos cosas distintas, ¿eh? A uno puede tener un remordimiento sin tener un arrepentimiento por ejemplo, un pistolero puede tener un remordimiento de haber hecho una cosa mal sin estar arrepentido de ser un pistolero. Entonces, claro, para confesarse no vale con tener un remordimiento de algo. Hace falta tener un arrepentimiento global de nuestra vida. Aunque también es verdad otra cosa, que cuando una persona tiene un primer momento de conversión, pues como es lógico, en su primera confesión, pues sobre todo cuando hace muchos años que no se acerca a confesarse, pues hace una confesión pues un poco de brocha gorda, que se llama, que decimos así, de brocha gorda. Me refiero con esto a que pues en ese momento se acusa de los aspectos en los que ha faltado a la ley de Dios, los más graves, o sea, los graves, pues, y luego es posible que según vaya avanzando en la vida espiritual, se vaya dando cuenta de pequeños detalles, de pequeñas cosas, que al principio no es capaz de verlos. Explico, esto segundo que os estoy diciendo también es verdad, y hay que complementarlo con lo primero. Uno va cayendo en cuenta de cosas ante las cuales antes pues no era sensible, pues de mi falta de profundidad en la vida espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Pues cuando una persona pues igual hace un montón de tiempo que no se confiesa, pues es que es bastante posible que la primera vez que se confiese igual no se acuse de que me distraigo a veces rezando, pues no, igual no se acusa de una cosa así, porque en eso ni se ha fijado. Claro, casi ni ha hecho oración, ¿cómo se va a acusar de que me distraigo? Se hace una confesión más de brocha gorda, y conforme vaya avanzando su vida espiritual, sus confesiones, sus acusaciones, pues serán más de pincel. Y cuando digo pincel, digo pues que se fija en más detalles de la vida espiritual. Pero vamos, a lo que iba, que el sacerdote puede y también debe, cuando lo ve conveniente, puede y debe echar una mano en el transcurso de la confesión, echar una mano pues para hacer un examen de conciencia. Eso es una ayuda importante. Es hacer luz en nuestro camino. A veces, como digo, podemos abusar de ello. No es bueno que uno
prescinda de hacer el examen de conciencia y vaya siempre diciendo al sacerdote, ¿me ayuda usted? Hombre, pues bien, pero la ayuda de él no debía de quitar tu esfuerzo previo de examen de conciencia. Creo que este es un matiz también importante, un poco a nivel de consejo. Bueno, y entonces, con estos preliminares, ¿no? Pues vamos a dedicar algún programa, algunos programas, no sé cuánto tiempo nos darán, ¿no? Pues para ver de qué manera hacemos los exámenes de conciencia, qué textos principales de la palabra de Dios o cuáles pueden ser un poco los exámenes de los que nos sirvamos para adentrarnos en lo que llamamos examen de conciencia. Aquí se nos ofrecen, dice, textos evangélicos, cartas de los apóstoles, sermón de la montaña, enseñanzas apostólicas. La Iglesia no tiene, digamos, un único método, pues un único elenco de preguntas oficialmente instituido. No, eso no existe. Si alguien preguntase, oiga, la Iglesia ha hecho una especie de enumeración de preguntas oficiales ante las cuales todos nos acusamos en la confesión. No existe tal cosa hecha así. Existen los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, las obras de misericordia, existen las virtudes morales, existen los pecados capitales, existen muchos textos de la palabra de Dios que nos iluminan. Todo eso globalmente, todo eso, pues es luz para nuestro examen de conciencia. Es luz. En el fondo, la luz es Jesucristo. Jesucristo es la luz. La luz de su Espíritu Santo, ¿no? Pero no se trata de una especie de preguntas oficiales. No. Es Jesucristo el que nos ilumina a través. Bueno, y me imagino que habrá momentos en la vida en los que uno pues, se sirva mucho de los mandamientos, que parece que es lo que estamos más acostumbrados, ¿no? De los 10 mandamientos. Otros momentos en los cuales de su vida espiritual igual se apoya mucho en las bienaventuranzas para examinarse la conciencia. Otros momentos se apoya en otra cosa. Creo que es bueno que conozcamos todos los textos de la palabra de Dios, todos los pasajes de la palabra de Dios que son más valiosos, ¿no? Para dar luz en nuestro examen de conciencia. Vamos a intentar hacer, pues, a lo largo de los próximos programas, un pequeño repaso de todo ello, porque creo que nos puede venir bien. Aunque es verdad que después el examen de las cosas más concretas, pues las dejaremos para la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica, que ahora estamos en la segunda, ahora estamos explicando qué son los sacramentos. Pero es en la tercera parte del catecismo, que son la moral, en la que explicaremos pues de una manera más concreta, por ejemplo, los mandamientos, porque la moral, la parte de la moral del catecismo de la Iglesia Católica se ha explicado tomando mandamiento por mandamiento, como una forma de seguir la explicación moral de Jesucristo hacia nosotros. Bien, pues vamos ahora, aunque sea de una manera muy breve, a mentar por encima cuáles son estas formas de examen, y después ya las iremos desgranando en los próximos días. La principal, yo creo que la que está más a nuestra mano es la que estoy comentando ahora, la de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, observáis que entre ellos hay unos mandamientos especialmente centrados en nuestra relación con Dios, que son los 3 primeros. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Son 3 mandamientos de nuestra relación con Dios. Hay otros mandamientos que están más centrados en nuestra relación con el prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás. Hay otros mandamientos que están más centrados en la relación para con uno mismo, en el respétate a ti mismo también, que son el no dirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Y hay otros mandamientos pues que yo creo que están a mitad camino entre el respétate a ti mismo y respeta al prójimo, ¿no? O el no cometerás actos impuros, pues la impureza en el fondo no es respetarte ni a ti ni a otra persona, ¿no?
Y el mandamiento de no mentirás, pues también no es ni respetarte a ti ni a otra persona a quien mientes, ¿no? O sea que podríamos dividir los mandamientos de esta forma. Mandamientos los 3 primeros, que hablan de nuestra relación para con Dios, mandamientos que hablan de nuestra relación para con los demás, que principalmente yo pongo el 4.º mandamiento, el honrar a padre y madre, no matarás, no robarás y no mentirás. Y mandamientos que hacen referencia al respeto para con uno mismo, que son la pureza, el 6.º y 9.º mandamiento, y el no codiciar los bienes ajenos. Es una forma también de dividir un poco la moral en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo y en nuestra relación con nosotros mismos. Otra forma que también ilumina para examinarles en nuestra conciencia, es esa distinción que se hace pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esta distinción también es buena y muy útil muchas veces en el examen de conciencia, porque uno cae en cuenta de que a veces igual se centra mucho pues, en los pecados de palabra y se centra menos en los de pensamiento, o se centra mucho en las palabras y menos en las obras. San Ignacio decía aquello de que es más importante las obras que las palabras. O en la omisión. A veces nos centramos muy poco, pero que muy poco en los pecados de omisión, en lo que debiéramos de hacer, en lo que Dios tiene derecho a esperar de nosotros y no estamos dando. Esta también es otra forma, ¿no?, de examen. Otra forma de examen, pues conforme a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, a las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. También suele ser muy, muy iluminador pues el examinarse según los pecados capitales y sus virtudes contrarias, contra la soberbia, humildad, contra la avaricia, generosidad, contra la lujuria, castidad, contra la ira, paciencia, contra la gula, templanza, contra la envidia, caridad, contra la pereza, diligencia. Es otra forma de examen también muy luminosa. También, sobre todo en lo que se refiere a los pecados de omisión, suele ser muy iluminador examinarse de las obras de misericordia. En las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Y las obras de misericordia corporales, visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al peregrino, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Anda, que no tenemos aquí materia para examinar los pecados de omisión. Y luego también están muchos textos de la palabra de Dios que aquí mismo pues, nos han sugerido, en las bienaventuranzas. Aquí dice Romanos de enseñanzas apostólicas que están en el capítulo Romanos de 12 al 15, 1 Corintios 12, 13, Gálatas 5, Efesios 4, 6, un montón de también pasajes del Nuevo Testamento en los que conocer nuestro pecado a la luz del Espíritu Santo. Si Dios quiere, pues vamos a tener un poco también tiempo de detallarlos, de hacer también un poco así a través de la radio, de servirnos de este programa para hacer de una manera sencilla un examen de conciencia detallado. Luego ya, como digo, cuando entremos en la moral ya lo explayaremos más. Pero ahora vamos a hacer, aunque sea de una manera somera, para hacer como una especie de pequeña escuela de cómo examinar la conciencia a la luz de los textos de la palabra de Dios. Procuraremos dedicar de una manera detallada algunos programas a esto. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.